Buenos días, son ya las 8:30. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario convocado para hoy a las 8:30. Primer punto. Dictamen de la propuesta de acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general y plantilla personal para el ejercicio 2026. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1a del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, formulo la presente memoria del proyecto de presupuestos generales para el año 2026. El presupuesto para este ejercicio se ha elaborado bajo los principios de suficiencia financiera y equilibrio presupuestario, ascendiendo tanto el estado de gastos como el de ingresos a la cifra de 24.789.096,68 euros. Este documento refleja una proyección real de las necesidades del municipio de López Salmar, manteniendo un compromiso riguroso con la contención del gasto y la eficacia en la gestión pública. Gastos presupuestados. El total de gastos se desglosa principalmente en operaciones corrientes y de capital, destacando el peso de los servicios públicos y el personal municipal. En primer lugar, el capítulo 1, relativo a los gastos de personal, integra la totalidad de las plazas consignadas en la plantilla presupuestaria para el año 2026, conforme a las determinaciones del informe jurídico emitido por el Servicio de Recursos Humanos. Por su parte, el capítulo 2, que constituye la partida de mayor volumen dentro del estado de gastos, se destina íntegramente a garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios municipales y al cumplimiento de los contratos de prestación vigentes, contemplando además las actualizaciones de precios previstas en sus respectivos pliegos. En lo que respecta al en el capítulo 4, la previsión se orienta de la gestión de servicios públicos esenciales mediante la modalidad de concesión administrativa, abarcando centros clave como el polideportivo municipal, el transporte público urbano, el Centro Integral de Mayores y la Escuela Infantil. Asimismo, en este apartado se mantiene una dotación de 85.000 euros destinada específicamente a ayudas sociales de emergencia. Finalmente, el capítulo 6 se focaliza primordialmente en la fase 6 de la obra de accesibilidad, mejora y mantenimiento del medio urbano, proyecto que viene financiado por parte de la Diputación Provincial a través del Plan Impulsa. La previsión de ingresos se basa en una estimación prudente de los padrones municipales, las transferencias y de otras administraciones. Capítulo 1. Correspondiente a los impuestos directos. Representa la mayor fuente de financiación, habiéndose calculado sus previsiones de forma prudente a partir de los padrones y autoliquidaciones del ejercicio 25. En cuanto a los impuestos indirectos del capítulo 2, la previsión se centra exclusivamente en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, con una estimación de 264.000 euros, basada en la evolución tendencial positiva de la actividad local. Por su parte, en el capítulo 3, relativo a tasas y otros ingresos, incorpora una consignación relevante de 1.500.000 euros derivada del convenio por la venta de agua tras la modificación de la ordenanza fiscal. Si bien cabe destacar la previsión de la tasa por ocupación de vías públicas con mesas y sillas, ya que no se ha aprobado la correspondiente ordenanza fiscal. El capítulo 4 de transferencias corrientes experimenta un incremento notable y el capítulo 7 recoge la financiación de inversiones subvencionadas mediante la recepción de 317.700 euros procedentes del Plan Impulsa de la Diputación Provincial de Castellón. Compromís. Bueno, lo primer és que estem en juny quasi ja, i això s'haurà tingut que fer en octubre, novembre, com a molt, i no és el problema, no crec que tingui un problema dins de l'equip de govern. Sabem tots així el que va votar cada un, la posició en contra i vosaltres a favor. O sigui, això no ha sigut un problema mai. Tu me diràs, és que ens falta personal, com sempre me dius. I quan me dius que falta personal, que n'hi ha poc personal, que necessitem personal, en el meu cap el que estic sentint és hem fracassat absolutament en aquests 3 anys per a solucionar el principal problema del poble. O sigui, aquesta gestió d'aquest tema és el que està fent que aquest Ajuntament
després tingui els problemes que té i cada vegada mos contestes en és que no hi ha personal. Tenim... Això és el principal problema i no heu fet res i per això estem avui com estem. Aquest Ajuntament s'està dedicant i aquest pressupost és una prova que ens dediquem a mantenir les llums enceses, que la inèrcia que porta el poble no pare i de quan en quan n'hi ha alguna ocurrència o algun pla que se trau d'un calaix i se fa. Però no hi ha un projecte del que volen que sigui el nostre poble. Aquestes eren les raons per les que vaig a votar en contra. Podríeu dir-vos també que, que l'altre dia vam aprovar una proposta de compromís i el plan d'actuació d'energia sostenible és zero. O sigui, el pressupost és zero. Que en publicitat i propaganda arribeu ja als 150.000 euros, que això és una manera d'evitar les crítiques i que el dia que Adif fa una obra, en la foto hi són regidors en lloc d'Adif. No n'hi ha presència d'una... Jo no l'he vista. També t'he dit que el temps en el que hem tingut, no sé, en un grup de 6 o 7 persones, si dona per estudiar a fons, en un grup de 1, us dic que no. Però, bueno, jo no he vist que se parli de la residència de la tercera edat. Sí que n'hi ha coses positives. Això, ho has anomenat tu ara, el plan de vías públicas, accesibilidad, mejora y mantenimiento, fase 6, que són 300.013 euros. Jo no sé si això serà una altra operació en asfalto, que com ara de cara a les eleccions sempre sol ser molt popular, això, molt típic, no vull dir, no assenyala exclusivament als populars, però és molt... se fan en molts puestos. Sí que us demanaria que si voleu asfaltar, que la part del centre que no la toqueu, perquè si no ja l'asfalto serà més alt que les voreres. Entonces, n'hi ha puestos en el poble que sí que ho necessiten de veritat. Veig que les associacions, les AMPEs específicament, han incrementat prou la seva, com a punt favorable, les seues subvencions. Espero que a l'hora de cobrar també n'hi hagi més celeritat, perquè al final aquesta gent està treballant en empreses locals que si retrasen els pagos no són grans empreses que poden assumir aquests deutes i que s'agilitzi encara que no n'hi hagi personal, encara que a pesar del fracàs vostre de 3 anys per solucionar aquest problema, que cobren a temps i que se reflexe de veritat després en fets aquest pressupost. Aquests són els motius principals per al meu vot en contra. Ciudadanos. Sí, buenos días. Bien, yo quería resaltar algunas cuestiones de este presupuesto. Como ya se ha dicho, asciende a 24.789.096,68 euros, en los que hay un equilibrio entre lo que son los ingresos y lo que son los gastos estimados o previstos. Evidentemente es un presupuesto, como todos los presupuestos anuales, que sale de alguna forma muy condicionado ya por todos los contratos que hay que asumir, que vienen ya, que están ya licitados o que están en marcha, y que de alguna forma es lo primero que tiene que consignarse en los presupuestos y queda poco margen de maniobra. No obstante, quería resaltar, por un lado, el trabajo que se ha hecho con la plantilla, que ha sido bastante importante y arduo en cuanto a actualización, y desde aquí quiero dar las gracias al Departamento de Intervención, de toda la parte económica que tenemos al interventor del Ayuntamiento, porque sé que es algo que ha llevado su tiempo para de alguna forma actualizar muchas cuestiones. Por otro lado, quería resaltar lo que es en el presupuesto, que es un esfuerzo importante el que se va a llevar a cabo, y con la ayuda también de la subvención por parte de Diputación de 313.700 euros para afrontar un proyecto que ya estaba redactado hace mucho tiempo, que es una de las fases de accesibilidad
al municipio, porque eso nos va a permitir bueno, pues afrontar reparaciones, sobre todo en muchas aceras, sobre todo aceras y calzadas, además de hacer los rebajes para la accesibilidad, pues también ponerlas a punto, porque están deterioradas, como todos sabemos. Ya no es que haya una operación asfalto, es que esto es muy necesario. Se hace ahora, cuando se ha podido, bueno, se hará. Y nos permitirá, pues eso, donde hay raíces de árboles levantados, los puntos más, pues que están peor, ¿no? Porque aunque el proyecto ronde el un millón y pico, el ayuntamiento pondrá esos 700 y pico mil, porque la subvención son 313.000, pero se hará e intentaremos pues actualizar muchos puntos, como digo, del municipio, tanto del centro como de las urbanizaciones, lo que los técnicos han detectado como más grave y que hay que abordar esa obra lo antes posible. Después también quería resaltar que todos los años hay un documento, ¿no? Un anexo de los beneficios fiscales en tributos locales. Y, por ejemplo, destacar que del padrón del IBI de urbana, lo que es la contribución, las bonificaciones por familia numerosa, por declaración de interés por fomento del empleo, por promoción inmobiliaria y energía solar, que es lo que decíamos que está relacionado con la sostenibilidad y que sí que se hace algo en ese sentido. Por esos conceptos hay una reducción, bonificación de 127.569,28 euros, que bueno, pues, va a redundar en beneficio de las familias o las personas que se pueden acoger a esa bonificación. Quería resaltar esa en concreto. Como digo, el presupuesto, la cantidad al final por la que se va a aprobar es similar al año anterior, tal vez, no sé, son unos 6.000 euros más, un poquito más. Y bueno, y lo último, pues decir que Ciudadanos está a disposición de todos los vecinos que quieran consultar el presupuesto. Durante esta semana que entra y la siguiente estaremos en el despacho, podrán llamar y concertaremos citas, y el que quiera venir a ver todo el expediente pues tendrá posibilidad de hacerlo. Por nuestra parte, encantados de atenderles. Muy bien. Vox. Sí. Buenos días a todas y todos. Bien, tarde, sin consenso y sin ambición. Así llega este presupuesto y así gobiernan ustedes. Porque cuando un gobierno llega tarde, esquiva el consenso y renuncia a planificar el futuro de su pueblo, lo que trae a este pleno pues no es un presupuesto como proyecto de municipio, sino es simplemente un presupuesto de trámite. Y nos preguntamos, ¿para eso han necesitado 6 meses? Porque un presupuesto refleja o debe reflejar las prioridades de un gobierno, pero también refleja su forma de gobernar. Y el presupuesto que hoy traen a este pleno refleja precisamente eso: falta de diálogo, falta de proyecto y una forma de desgobierno que pues condena a nuestro municipio al abandono. Llega tarde porque estamos hoy debatiendo unas cuentas para 2026 cuando ha pasado ya medio año. Por tanto, 6 meses tarde para vecinos, 6 meses tarde para empresas locales a las que ustedes deben dinero, 6 meses tarde para las asociaciones y 6 meses tarde, en definitiva, para todos aquellos que necesitan certezas y saber hacia dónde va nuestro ayuntamiento. Y además esquivan el consenso. Debe ser sabido, ¿no?, por todas y todos que desde el Grupo Municipal Socialista el pasado 1 de diciembre presentamos por registro propuestas que consideramos necesarias e importantes para que se desarrolle en nuestro municipio, en tiempo y forma, con voluntad de diálogo y de consensuar estos presupuestos. Han pasado meses y es que a día de hoy no hemos recibido ni una respuesta, ni siquiera un simple recibido, aunque sea por educación y por saber estar en el puesto en el que se ocupa. 6 meses más tarde, nada. Y eso, pues, ¿qué demuestra? Eso demuestra una forma de gobernar basada en la imposición que no en el consenso. Traen también un presupuesto sin ambición, sin inversiones y sin una explicación seria política de cuáles son sus prioridades. Porque si uno analiza detenidamente estas cuentas, hay un dato que es demoledor y es el dato de las inversiones.
Oropesa no tendrá inversiones para este 2026, porque la única que se prevé es la del Plan Impulsa que han comentado ustedes y que además, y está aprobado por el Pleno de la Diputación de Castellón, el dinero llegará en 2027. Es decir, 0 euros en inversiones para este 2026 para nuestro municipio. Y esto pues contrasta enormemente con la situación que dejamos el último año de legislatura, donde se aprobó un plan de inversiones que sumaba casi 1.700.000 euros para mejora de nuestro municipio. Y bien, pues cuando un municipio se queda sin inversiones, sin previsión y sin futuro, lo que hay desde luego que no es gestión, sino abandono. Además, los problemas estructurales siguen ahí, siguen alargando el problema de las subvenciones a las asociaciones locales, porque aunque se hayan presupuestado cantidad completa, no olvidemos que se les debe el 25, es decir, no han presupuestado ni un solo euro de las subvenciones para 2026. Por tanto, sigue creciendo la bola que al final siguen pagando los vecinos. Y si hablamos de la plantilla, pues el dato también es preocupante. De las 176 plazas que tiene este ayuntamiento, hay 51 que están vacantes, más 6 que se sumarán porque finalizarán los contratos este año. Esto quiere decir que tenemos más de un 30% de la plantilla de este ayuntamiento sin cubrir. Ni la mitad de vacantes dejamos en la legislatura pasada, que aunque ya sabemos que este problema no lo quieren asumir y siempre miran hacia nosotros y tiran balones fuera, pero la realidad es que el dato mata al relato. 0 plazas han creado en esta legislatura frente a las 13 que creamos nosotros. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que tenemos un ayuntamiento con menos personal que nunca, por tanto, más carga que nunca para los trabajadores que sí están sacando hacia adelante el ayuntamiento, y al final pues una responsabilidad política evidente de quienes gobiernan y nos sacan los procesos selectivos necesarios. Y en este punto pues queremos aprovechar para todos aquellos trabajadores que han colaborado en la redacción del presupuesto. Llegados a este punto, ¿qué tenemos, no? El panorama es el siguiente: 0 euros en inversiones para el 2026 para nuestro municipio, unos presupuestos que llegan 6 meses tarde y que además son peores de los del 2025 y un ayuntamiento sin personal. Pero eso sí, cuando se trata de ustedes, ahí no se han olvidado de nada. Las partidas referentes a sus salarios, comidas y propaganda suman casi 800.000 euros. Y dicen que las comparaciones son odiosas, pero miren, mientras destinan 10.000 euros a la protección del patrimonio histórico, destinan casi 800.000 euros para ustedes, mientras no destinan ni un solo euro a la ampliación del CIM o ni un solo euro para ayudas a autónomos locales, ni un solo euro para el Parque de Amplaries y, ojo, ni un solo euro también para mejorar el contrato de limpieza viaria, que es uno de nuestros principales problemas como municipio. Para ustedes van casi 800.000 euros. En fin, esa es la diferencia entre gobernar para Oropesa y gobernar para ustedes mismos. Porque lo que están diciendo con los hechos es que Oropesa les importa bastante menos que su propio interés. Desde el PSOE seguiremos defendiendo otra manera de hacer política que ya demostramos en su día, una política que escucha, que planifica y que piensa en el futuro del municipio. Porque desde luego nuestros vecinos merecen dignidad y nuestra obligación es devolver la dignidad que nuestro pueblo merece frente al abandono. Por tanto, no podemos apoyar unos presupuestos que llegan tarde, que tienen 0 euros de inversiones para 2026, unos presupuestos en los que hemos querido colaborar, sumar, consensuar y que ni se nos ha contestado, un presupuesto que alarga los problemas y que, por supuesto, no falta ni un solo euro para sus supersueldos, comidas, propaganda, viajes, etcétera. Muchas gracias. A veure, Compromís. M'has dit que això s'havia d'haver aprovat en octubre, en novembre, no? No te dic que, a part de la falta de personal, n'hi ha que pensar, com tu has dit que t'ho diré, t'ho dic, n'hi ha que pensar que en aquest temps hem tingut 3 interventors. A part de la falta de personal, han tingut 3 interventors. Ara fa poc ja ha vingut ja definitivament el d'interventor que tenim i és el que ha sigut el que al final ha pogut tancar el pressupost.
Després me dius que no has tingut temps i jo te pregunte, jo vaig dir si les comissions que l'interventor venia aquest dia de les comissions i després estaria dilluns i dimarts així per a les consultes. Has vingut a consultar-hi alguna cosa? Després parles de la inversió de la Diputació, com si fos un brindis al sol. Maria ho ha dit, ja està aprovada la subvenció. Vaig ir al BOP esta setmana, l'aprovar la subvenció. O sigui, no és cap brindis al sol aquesta subvenció. El tema de la subvenció de les AMPes, com ja parlarem, en aquest pressupost que aportem a l'aprovació d'avui, van des de l'any 25 i en el remanent, com en algunes inversions, com sempre, del remanent se traurà l'any 26. Esperem estar al dia, a finals d'aquest any, en pagant-les de l'any 26. I quan inversions, han posat només, sí que és veritat, només perquè no n'hi havia, no cabia res més, no cabia res de les propostes que havia fet el PSOE, no cabia res de les propostes de cada grup de nosaltres, que després el remanent intentarem posar el que puguem. I a María, el PSOE, más bien, me dice que no hay consenso, es un presupuesto sin ambición, no ha habido diálogo, hemos pasado 6 meses. Las propuestas presentadas por el PSOE no se han tenido en cuenta, sin inversión, es un presupuesto que va sin inversión, solo los planes provinciales, personal, salarios, autónomos. Voy a empezar por los salarios. Cuando usted dice los salarios, hay que recordar que son los de ustedes también, no los salarios del equipo de gobierno. Ustedes también están ahí en esos salarios. Ustedes también. Es para todos, los salarios para todos. Porque hoy aquí, los que vamos por asistencia, todos cobramos igual. Oposición y personal del equipo de gobierno. Autónomos que no les ayudamos. Pues mire, todavía no se ha puesto en marcha la ocupación de vía pública. Más ayuda todavía, yo creo bastante. Plantilla. Estoy ya harto de decir que cuando yo me dejé la alcaldía en el 19, las nóminas que se firmaron cuando entramos el equipo de gobierno en el 23, habían sobre unas 50 plazas menos. Subvenciones para el año 26 de las AMPAs, ya lo he dicho, vendrán, estas son para el 25, vendrán con el remanente. No hay inversiones, lo he dicho muchísimas veces, no hay inversiones. Ustedes no invierten nada, nosotros invertimos 1,5 millones, ustedes no invierten nada. Si a lo mejor el Gobierno central hubiera transferido lo que debe al Ayuntamiento, habría 1,5 millones de inversiones. A lo mejor. Las propuestas presentadas, ya lo he dicho, que no es que no se han podido incluir las propuestas presentadas con el PSOE, tampoco propuestas presentadas por ningún grupo del equipo de gobierno. Falta diálogo. El año pasado hubo una reunión previa, hubo diálogo y al final ustedes llevaron la convocatoria al juzgado. Si eso es lo que quieren, que haya diálogo para después llevarla al juzgado, pues no sé si es que entendían que iban a parar el presupuesto, no lo sé. Y hemos necesitado 6 meses, pues mire, a lo mejor hubiese sido más fácil para todos nosotros, los del equipo de gobierno, ya que no trabajamos, hubiese sido más fácil, lo más fácil del mundo, prorrogar el presupuesto todo el año, liquidar el 25, aprobar el remanente, la modificación del remanente, y hubiese pasado un año el presupuesto aprobado y no hubiese pasado nada. No estaríamos ahora aquí esperando a ver qué nos tienen que decir, si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. No hubiese pasado nada. El presidente del Gobierno lleva 3 años sin aprobar el presupuesto. Nosotros perfectamente hubiéramos podido continuar con el presupuesto prorrogado sin pasar por este pleno, legalmente, sin pasar por este pleno y modificar el del remanente. Eso lo hubiésemos podido hacer y no se ha hecho. Y nada, nosotros vamos a continuar, ya sé que no les gusta la palabra, porque dice que no lo hacemos, trabajando para mejorar todo lo que podamos del municipio. Compromiso. No, és que jo el tema de l'asfalt, de la millora del viària,
no ho havia plantejat com un contra, sinó com una de les coses favorables. Com que? Que no havia plantejat com una cosa roïna, sinó com una cosa favorable. O sigui, el que sí que vos Claro, deia que la inversió... que no se farà aquesta inversió en el centre. Si teniu clar que perquè sí, n'hi ha parts en Amplales, per exemple, que les voreres són un infern. O sigui, i, bueno, no t'ho havia plantejat, és que m'has dit com si t'hagués dit que això era una ocurrència. No, me pareix genial. El tema de personal, a veure, l'interventor és personal. O sigui, i el tema del personal que ha retrasat això. O sigui, m'has dit, no, és el personal, però a més és l'interventor. És el mateix, o sigui, és part del personal. Que si això s'ha solucionat per sempre, doncs ha donat un pas per deixar les coses com estan quan vau arribar, que no hi havia intervenció. Ara esperem que teniu un any per arreglar una miqueta, però de moment la vostra gestió jo seguís considerant que en aquest aspecte és molt, molt roïna. Ciudadanos. Sí, bueno, pues sí, recalcar eso que ha dicho también el alcalde, que hemos estado trabajando con un presupuesto prorrogado y que eso nos ha dado la tranquilidad de poder seguir afrontando todos los servicios públicos con normalidad. El año pasado sí que es verdad que fuimos muy presionados para intentar cumplir y poner en marcha el presupuesto anual en enero, lo antes posible. Y bueno, al final, como ha recordado también el alcalde, eso nos llevó a que luego nos encontramos con una demanda judicial. Lo único, añadir que finalmente perdió el Partido Socialista esta demanda y por lo menos pudimos todo el año trabajar con el presupuesto sin mayor incidencia. Este año, pues sí, aunque es prorrogado, y bien se ha dicho aquí, que si el presidente de España puede trabajar 3 años con presupuestos prorrogados, ¿por qué no nosotros? Y no pasa nada. Se ha atendido todos los servicios, como digo, con total tranquilidad. Se han presentado, yo personalmente a lo mejor me hubiera ido directamente a la liquidación del remanente, pero finalmente pues se ha preferido traerlos, que por lo menos llegan tarde, pero llegan, en otros sitios no llegan. Entonces, por lo menos, el que todos los años Oropesa haya tenido un presupuesto anual, haya entrado en enero y haya entrado en mayo, o en junio, como entrará. Respecto a las inversiones, tampoco es nada nuevo que los presupuestos anuales, como he dicho antes, nacen siempre muy condicionados por todos esos contratos ya a los que hay que atender primero, que ya están licitados y en marcha, y eso es lo primero, los compromisos, y muchas veces queda muy poco margen. Y cuando se hace el esfuerzo de meter una obra importante, todos sabemos lo ahogados que vamos luego hasta que podemos modificar a cargo del remanente. Lo sabemos. En este caso, pues se ha optado por hacerlo de esta forma, pensando en el remanente, porque lo importante en este caso es que hay proyectos que ya están redactados. No es que nos pongamos, cuando se apruebe el remanente, a trabajar en proyectos, es que ya están redactados. Entonces, veremos los que podemos licitar y los que se puedan poner en marcha, que la voluntad es hacer el máximo trabajo posible. No siempre depende de nosotros, dependen de las circunstancias, y que no suene como excusa, pero es la realidad ahora y la legislatura anterior y todas las demás. Al final, el año pasado fuimos corriendo con los presupuestos y no somos nosotros, ninguno de los que estamos aquí, los que confeccionamos todos estos documentos y alguno más. Son los técnicos, que tienen también sus bajas, sus vacaciones, sus historias, y dependemos también del trabajo, que no lo quiero desmerecer, todo lo contrario, pero son circunstancias que vienen y nos tenemos nosotros que adaptar a esas circunstancias. Por lo tanto, a mí me parece que el presupuesto cubre todas las necesidades básicas que cualquier presupuesto anual puede cubrir, y evidentemente, y gracias a que tenemos en Oropesa desde hace años un remanente importante, tenemos la posibilidad después de maniobrar y cosas que aquí no han podido caber, pues atenderlas lo mejor posible en cuanto hagamos la modificación. Gracias. Muy bien. Vox.
PSOE. Prácticamente casi nada de lo que ha comentado usted es cierto y no lo quiero dejar pasar por alto. Y de una manera muy rápida diré, sobre todo para los vecinos que nos vayan a escuchar, aquí la oposición no tiene ningún salario. Cobramos una indemnización por nuestro trabajo para preparar el pleno y por estar hoy aquí, que es de 300 euros, a lo que hay que quitar la correspondiente tramitación frente a los la correspondiente retención frente a los 3.500 o 4.000 euros que tienen los concejales y los que no por asistencias a juntas de gobierno, que como ya hemos dicho donde teníamos que decirlo, suma también un pico bastante alto. Es decir, la oposición aquí no tenemos ningún salario, los únicos salarios que hay y que son más elevados que nunca en la historia de este ayuntamiento son los del equipo de gobierno. Diálogo del presupuesto del año pasado. ¿Es dialogar que te llamen a una reunión con el presupuesto ya cerrado 24 horas antes de la celebración del pleno? No, eso no es diálogo. Eso es decir, se me ha venido el tiempo encima, voy a sentar a la oposición de alguna manera y les voy a dar el documento ya cerrado. Diálogo es tener tiempo de hacer propuestas, estudiarlas y decir esto cabe, esto no cabe, esto lo ponemos o esto no lo ponemos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros este año. 1 de diciembre de 2025, más de 10 propuestas y a día de hoy estamos esperando un simple recibido, aunque sea por educación. La plantilla, tampoco es cierto. Hay más vacantes que nunca en este ayuntamiento. Es que al final la realidad es que estamos en el peor ayuntamiento con la peor gestión de la historia, es decir, usted mismo ha tenido mejores gestiones, con los sueldos más elevados de la historia de este ayuntamiento y tienen ustedes el municipio peor que nunca. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los vecinos. Además de tener más vacantes que nunca y no haber sacado plazas nuevas, pierden hasta planes de empleo como Diputación. Han perdido el plan de empleo de Diputación. Y miran al Gobierno de España cuando les interesa. Ahora para el presupuesto se ve que les interesa porque, mira, ustedes también han trabajado con presupuesto prorrogado, pero, claro, menos tiempo. Entonces, nos interesa compararnos con el Gobierno de España. Y al final, todo esto ¿qué es? Al final, todo esto es intentar esconder la realidad del desgobierno y descontrol tan absoluto al que tienen sometido el municipio. La realidad es que van a aprobar 0 euros de inversiones para este 2026. La realidad es que han presentado el presupuesto más tarde que nunca en la historia, al menos de la democracia, de este ayuntamiento. La realidad es que hay más vacantes, probablemente también que nunca en este ayuntamiento y, por tanto, menos personas para trabajar que nunca. Y todo esto es responsabilidad solamente de quien tiene el gobierno, que son ustedes. Y esa es la única realidad, que están intentando esconder con otros flecos y intentando desviar la atención de los vecinos. Pero la realidad del documento que tenemos hoy encima de la mesa es ese. Más tarde que nunca, 0 consenso con la oposición, que al final estamos aquí, que siempre lo digo, como representación de muchos vecinos. Yo aquí no vengo como María Jiménez, por supuesto. Es decir, si no quieren consensuar con nosotros es que no quieren consensuar con los vecinos y vecinas del municipio. Y esa es su forma de hacer política, que desde luego ni la compartimos, ni nos gusta, ni es la nuestra, que ya hemos demostrado cuál es y no tiene nada que ver con esta. Por tanto, como he dicho anteriormente, no vamos a apoyar los que pueden ser los peores presupuestos, los que llegan más tarde y los que alargan todos los problemas que ustedes han ocasionado en este municipio en estos 3 años. Gracias. Muy bien, gracias. Pues para finalizar ya, como usted ha iniciado su intervención, que nada es cierto, lo mismo le digo, que más de la mitad de lo que está diciendo nada es cierto. Para que quede bien claro, ya que no trabajamos el equipo de gobierno, le diré que en este acto, en este pleno, cobramos los dos igual, tanto usted como yo. Yo sin trabajar, según usted, ¿vale? Pero en este pleno cobramos igual. O sea, no es todo para el equipo de gobierno. Y las comparaciones, pues me parece que usted no quiere que comparemos con el presidente del Gobierno, con los presupuestos generales del Estado, es porque es de su mismo partido. Si no, le parecería estupendo. Y todo esto, aparte del personal,
que nos hemos encontrado, como he dicho, cuando entramos aquí. Aparte de todo eso, son las trabas burocráticas que nos estamos encontrando en cada momento. Pero bueno, espero solventarlas y espero que más pronto que tarde se vaya solucionando todo. Y veo, porque me he preparado aquí todo el expediente, que a ustedes los números no les interesan. A la oposición los números del presupuesto no les interesan para nada, que van por el tema político, van por el tema de desgastar al equipo de gobierno, y por ahí no nos encontrarán. A ustedes les importa más hablar por las redes sociales de devolver la dignidad. Perdón. ¿Es propiedad del Partido Socialista la dignidad? Cuando ustedes no están gobernando hay indignidad aquí, y cuando ustedes gobiernan está todo con la dignidad que le corresponde a nuestro municipio. Ustedes saben que devolver la dignidad implica despreciar a quienes llevan años trabajando, incluidos muchos vecinos y los funcionarios de este ayuntamiento. A ustedes lo que les importa es la política, vuelvo a repetir, y desgastar al equipo de gobierno. No tengo más que decir, por eso digo que me he preparado hoy y ya lo sabía de antemano, pero por si acaso, pues, como he dicho, los números a ustedes no les interesa la política, hacer demagogia e ir en contra del equipo de gobierno. Ya para terminar, solo me queda dar gracias a todos aquellos funcionarios que han hecho posible que hoy se puedan presentar las cuentas para este año, desde el secretario hasta el último auxiliar y, como no, al interventor también por el tiempo que tan poco tiempo ha podido cerrar el presupuesto. Gracias también a todos los concejales del equipo de gobierno y sobre todo a las portavoces, porque puedo decir que el equipo de gobierno, el pacto está funcionando, porque no ha habido ningún portavoz que me ha dicho o me pones 100 euros a esta partida o no apruebo el presupuesto. Nada. Ni Vox ni Ciudadanos me ha exigido nada, eso lo tengo que decir públicamente. Por lo tanto, el pacto está funcionando bien, vamos a aprobar, espero que se aprueben sin ninguna duda los presupuestos y vamos a trabajar, aunque ustedes digan que no trabajamos, que no, nosotros a la nuestra y cada uno que haga su política, pero nosotros a llevar adelante el pueblo. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Abstenciones? A ver. ¿Votos a favor? Partido Popular. A favor. A ver. Votos a favor. Vamos a repetir la votación. Porque aquí ya veo votos a favor. A ver, si bajan, vale. A favor. Partido Popular. Ciudadanos. Y vos. ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale, con los votos a favor emitidos por los miembros del Partido Popular, 2 votos a favor emitidos por los miembros del Grupo Vox, 1 voto a favor emitido por los grupos Ciudadanos y los votos en contra correspondientes a los miembros del Grupo PSOE y 1 voto en contra del Grupo Compromís, se aprueba el dictamen del presupuesto general y plantilla. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.